Muy buenas. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Detrás de la Verdad, concretamente al episodio correspondiente a abril de 2026. Mi nombre es Fran Muñoz y junto a Carmen te lo narraremos. Antes de comenzar quisiéramos, como siempre, dar las gracias a nuestros productores, que hacen posible con su ayuda que podamos seguir con este proyecto. Si te aportan algo nuestros episodios, si crees que lo merecemos, puedes colaborar invitándonos a un café en la página coffee.com/detrás de la verdad 79486 o a través de la cuenta de PayPal detrás de la verdad podcast@outlook.es. Por pequeña que sea tu aportación, para nosotros es muy importante. En la descripción de este episodio encontrarás ambas vías. En el episodio de hoy nos trasladamos al municipio gaditano de Jerez de la Frontera, un municipio que en 1995 contaba con unos 180.000 habitantes, lo que lo convertía en el quinto municipio más poblado de Andalucía. Allí residía nuestro protagonista Juan Holgado Castro junto a sus padres, Francisco y Carmen, y sus 3 hermanos. Juan era un joven de 26 años, estudiante de económicas y amante del fútbol. Era futbolista de las categorías inferiores del equipo de su corazón, el Jerez Club Deportivo, donde coincidió con el conocido y mediático jugador de Primera División y de la selección española, Kiko Narváez. Sus amigos y familia lo definían como un joven alegre, bromista, católico, buen estudiante y muy responsable. Tenía novia desde hacía años y estaban pensando en casarse. El joven trabajaba en el turno de noche en una gasolinera Campsa, sita en la calle Martín Ferrador de Jerez, para poder pagar su carrera y ahorrar para la boda. Su trabajo nocturno lo podía compatibilizar con la universidad y con la práctica del fútbol que tanto amaba. Recientemente le habían renovado su contrato de trabajo, por lo que estaba muy contento. La noche del martes 21 de noviembre de 1995, Juan se marchó hacia su trabajo como una noche más. Su turno comenzaba a las 11 de la noche. Cogió el termo de café que le había preparado su madre y se despidió de ella. Aquella noche no le tocaba trabajar, pero había cambiado el turno a petición de un compañero. Hay que recordar que en aquellos años, por extraño que nos parezca hoy en día, no existía ninguna legislación que regulara las medidas de seguridad en las gasolineras nocturnas y previniera de riesgos a los trabajadores de las mismas. Pero por desgracia aquella madrugada no iba a ser una más. El turno de Juan transcurría con la rutina de siempre hasta que, alrededor de las 4 de la mañana, el horror entró por la puerta de la gasolinera. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Alrededor de las 5 de la madrugada de aquel 22 de noviembre de 1995, un taxista paró a repostar en la gasolinera. Encontró el cristal del establecimiento fracturado desde el interior. Sangre en el lugar y todo revuelto. Asustado, avisó a la policía local. Cuando voy llegando 2 o 3 o 4 metros a la ventanilla, pues veo un sillón giratorio, todos los papeles revueltos, miro por la puerta, la veo partida, todas cristalizadas. Entonces me di cuenta, digo, es que han robado, digo, porque me puse a decir, no hay nadie, y no me contestó nadie, ni yo escuché un lamento, ni yo escuché un quejío. El escenario que se encontró la policía fue dantesco. El rastro de sangre los llevó hacia la trastienda, una pared que dividía la oficina de la zona de la tienda.
Allí encontraron el cuerpo de Juan, que sufrió una violencia extrema. Había recibido más de 30 navajazos. Una de ellas le alcanzó el cuello e hizo que se desangrara. Juan estaba sentado, recostado sobre la pared que dividía la oficina de la parte de exposición y venta. Sin necesidad de desnudarlo, se veían diversas heridas. El hecho había ocurrido al menos 40-45 minutos o algo más antes. No tuvimos absolutamente ningún rastro biológico que pudiera decir que una determinada persona, por su rastro de ADN o por su huella dactilar, había estado en ese momento en la gasolinera. A pesar de sus heridas, Juan intentó defender su vida y salir al exterior para pedir ayuda, pero falleció desangrado en el suelo de la oficina. El revoltijo de papeles y los productos arrojados de los estantes y el rincón de la oficina en la que terminó por desplomarse dieron cuenta de su valentía, confirmando con su testimonio mudo que la pelea fue salvaje y su asesino o asesinos no tuvieron compasión, empleando una violencia y una hazaña inexplicables para acabar con la vida del joven empleado. Escuchamos a su hermano Francisco. Lo que te viene primeramente a cualquier ser humano es la venganza, cosa que a día de hoy estoy contento de no haber llegado a hacerlo. Primero porque se lo prometí a mi madre y soy de los que las promesas las cumple. Para ello pues tuve que pasarme un autoexilio que me lo impuse yo y me fui a Alemania. ¿Cuánto tiempo pasó usted en Alemania, Paco? Pues en total unos 12 años. Yo me hice adicto al trabajo y lo único que hacía era estudiar, trabajar, para mantener la mente siempre como vida, que no tuviese nada que ver con el tema de Juan. Seguimos viviendo porque tenemos que respirar y seguir usando, pero todo lo que hagas, todo lo que tú quieras, no te llena nada. Estás vacío, estás muerto en vida. Los forenses determinaron por la trayectoria y el tipo de heridas que en el asesinato utilizaron al menos 2 armas diferentes. Un cuchillo de grandes dimensiones tipo jamonero con un solo filo muy afilado y otro objeto punzante, lo que reforzaba la tesis de que participaron varias personas. Escuchamos al forense. Para Eduardo morir de una hemorragia por sección de la arteria vertebral izquierda y también por puñaladas en el pulmón. Unas 30 puñaladas. Tenía una herida junto a la raíz del pelo, una herida en la fosa nasal izquierda, una herida en la base de la mandíbula derecha, en el cuello, en el ombligo, una herida pulsante en el borde externo del pectoral mayor. Esto también indica movimientos de la víctima. En la mano derecha, a nivel de la tercera, existe otra en forma de 7, una puñalada mortal porque la hemorragia suele ser muy grande. Se utilizó un arma que al menos tenía 18 centímetros de largo, que venía a tener 1 centímetro aproximadamente de anchura de la hoja y que tenía un solo filo muy afilado, el otro tenía un lomo. Por eso digo que es un cuchillo entre jamonero, un cuchillo de ese tipo. La caja registradora del establecimiento marcó su última operación a las 4:02 de la madrugada. Una compra de tabaco y un tetabric de zumo. Los asaltantes no buscaban un gran botín. Apenas se llevaron unas 70.000 pesetas de la época, unos 420 euros en la actualidad. Yo le dejé su termo todas las noches, su café, su dono, todas sus cosas. Y había dejado los donos allí y se había llevado el termo con el café. Y entonces me dice adiós, digo, llévate los donuts. Dice, no, porque después no me da tiempo ni de tomarme ni el café siquiera. 7:05, 7:10. Y yo digo qué raro, la hora que es, sin aparecer. Y ya, pues claro, a las 6:00 ya empecé yo a escamarme y digo, tocaron el telefonillo y dice, ¿quién es? Dice, la familia de Juan Orgaz. Dice, sí, pues, ¿puede abrir usted? Que somos la policía local. Digo, ¿qué pasa? Si no, que su hijo ha tenido un accidente. Dice el padre, no, lo que le haya pasado no lo dice de momento, ahora. Entonces le dijeron eso, que le habían asesinado en la gasolinera. Pues la misma noche, horas antes del asesinato, estuve yo en la gasolinera. Pues cerca de las 2 de la mañana, entre lo noble que era, lo responsable que era, y eso de que se la estaba jugando al puesto de trabajo, pues fue su predicción. Igual, conociéndolo, le haría frente por defender lo que no era suyo, lo justo. Pero desde el primer minuto la investigación
por el asesinato de Juan Holgado nació torcida. La escena del crimen estuvo contaminada. Desde el primer momento fueron varias las personas relacionadas con la investigación que entraron en la oficina donde se encontró el cuerpo de Juan sin adoptar las medidas oportunas para asegurar, aislar el lugar y evitar la contaminación de pruebas. Es cierto que en 1995 los protocolos de ADN estaban en pañales en España. Los métodos de actuación en inspecciones oculares no tenían nada que ver con los utilizados en la actualidad por los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero incluso para los estándares de aquella época, la preservación de la escena del crimen en la gasolinera fue caótica. Lo más destacable de la grabación es la ausencia de acordonamiento en el escenario del crimen. Hay un exceso de personas dentro de la gasolinera sobre las pruebas e incluso observamos a lo largo del vídeo algunos guantes de protección vueltos del revés y sobre el propio escenario del crimen. Aquí vemos cómo se van recogiendo restos de cristales directamente con las manos sin guantes. Y eso pues representa un riesgo para el análisis posterior de las pruebas. El tratamiento no es el adecuado, desde luego, para una escena del crimen con la tecnología o por lo menos con los procedimientos que existen hoy en día. No era un problema de recursos, ni materiales, ni humanos. Hubiera venido quien hubiera venido, seguramente habría hecho lo mismo, porque era la manera en que se trabajaba. Entonces, si no encontramos rastros biológicos fue porque con los medios que había en aquel momento no se podían encontrar. Hoy no se le ocurre a un policía de un equipo de policía científica, sea de Policía Nacional o de Guardia Civil, ir a un crimen con sus zapatos, que vendrá de pisar por donde quiera haber pisado, ni con su cabellera al viento para que se le caigan 3 pelos allí en mitad de la escena del crimen. Una de las grandes claves del caso era una muestra de sangre en concreto. A pesar de toda la sangre que se encontró en la escena del crimen, había una especial, que los agentes hallaron en un cristal de los que rompieron en la puerta de acceso a la gasolinera. Esos cristales estaban rotos hacia afuera, sobre la acera, es decir, rotos desde el interior. Y lo curioso de esta muestra es que se comprobó que en ella convergen 2 tipos de sangre en la misma gota, es decir, de 2 personas diferentes. Una de ellas era de la víctima, pero la otra pertenece a una persona que nunca fue identificada. Los agentes también tenían una huella dactilar en el cartón de zumo Tetabric y una medalla encontrada. En España, para que una huella dactilar sea considerada válida y sirva como prueba de identificación en un proceso judicial, se requería generalmente la coincidencia de entre 10 y 12 puntos característicos, llamados minucias, entre la huella dubitada, la que se encuentra en el lugar del crimen, y la indubitada, la del sospechoso. En la huella del Tetabric encontraron solo 6 puntos característicos, por lo que no era válida judicialmente. Escuchamos al propio juez del caso hablando de ello. Era el primer caso de homicidio que instruía. En la actualidad, el magistrado está ya retirado. De esa gasolinera lo único que nos llevamos es un Tetabric con una mancha de sangre en la que al parecer hay una huella dactilar y una medalla. Sí, Policía Científica la desestima porque creo recordar que eran solo 6 puntos de coincidencia. Y el Tribunal Supremo en aquel momento, y aún hoy, exigía al menos 12 puntos de coincidencia para poder atribuir la huella a una determinada persona. La medalla nunca se supo tampoco. Lo intentamos, preguntamos por el barrio. Ahí sí hubo un fallo de inicio, y es que alguien, sin contar conmigo, pues se tiró por el barrio con la medalla en la mano a preguntar. Lógicamente la gente se alertó y a partir de ahí las negativas fueron rotundas. Se perdieron huellas. Se contaminaron pruebas y la cadena de custodia en varios elementos clave presentó fisuras, lo que años después sería el clavo ardiendo al que se agarrarían las defensas de los sospechosos. Eran otros tiempos, con una plantilla de Policía Nacional en Jerez, con una edad bastante avanzada, sin la formación necesaria y con escasos medios para la investigación. Será la macabra curiosidad
de que los reactivos que utilizaron para la revelación de huellas estaban caducados. Desde un primer momento, la hipótesis en la que se centraron los investigadores de Policía Nacional fue el robo ejecutado por varias personas toxicómanas. Muy cerca de la gasolinera se encontraba la zona de rompechapines, frecuentada por yonkis, prostitutas y delincuentes. No se puede hablar del asesinato de Juan Holgado sin hablar de la figura de su padre. Francisco, un empleado de banca de 53 años que, ante la parálisis de la investigación y la sensación de que los culpables caminaban libres por las calles de Jerez, tomó una decisión que parecía sacada de un guión cinematográfico. Si la policía no encontraba a los asesinos de su hijo, lo haría él. Francisco se disfrazó. Cambió su aspecto utilizando peluca y bigote postizo. Adoptó el alias de Pepe el Gitano. Frecuentó los barrios más peligrosos de Jerez, como el Chicle, y se rodeó de toxicómanos, camellos y delincuentes de poca monta. Equipado con una grabadora oculta en su ropa, logró lo que los investigadores no pudieron hacer: confesiones extraoficiales. Yo no buscaba venganza, buscaba que la justicia funcionara, pero cuando ves que nadie hace nada, el dolor de un padre es un motor imparable, relataba Francisco. Con su infiltración e investigación paralela consiguió que el caso tuviera gran repercusión mediática a nivel nacional, siendo bautizado por la prensa como Padre Coraje. Y es que no fue el único padre que luchaba por sus hijos, pero sí el más mediático, por su método de infiltración, llegando a ser jubilado con 53 años por problemas psicológicos en 1998. Consiguió horas y horas de grabaciones que revelaron nombres de testigos y sospechosos: la Virlanes, Sandokan, el Filete, el Tapia, el Peri y el Oreja. Estos individuos, vinculados al mundo de la droga, se jactaban en las grabaciones de Francisco de haber estado presente o conocer detalles del crimen. Durante casi 2 años estuvo infiltrado en este submundo de la droga, intentando recabar pruebas que esclarecieran el crimen de su hijo, hasta que fue descubierto en un hostal por un personaje clave en la investigación, Asencio, cuando la acompañaba en Valladolid en busca de otro presunto implicado, Bernardino, el antiguo empleado de la gasolinera que había pedido a Juan que le cambiara el turno la noche de autos y que presuntamente estaba vinculado con el mundo del tráfico de drogas. Una hipótesis alternativa de la familia que nunca pudo ser probada judicialmente. Los agentes contaban con varios testigos que señalaron a 4 sospechosos: Pedro, Francisco, Domingo y Manuel. 3 de ellos delincuentes habituales vinculados con la droga y el mundo de la delincuencia. Según estos testigos, Domingo planeó el robo, Manuel conducía el vehículo y Pedro fue el autor material de la salvaje agresión y asesinato. Entre los testigos había una joven prostituta de 18 años enganchada a la heroína, Antonia, que declaró ante la policía haber presenciado el asesinato de Juan a manos del tal Pedro. En 1999, 4 años después del crimen, los 4 sospechosos, señalados por las investigaciones y las grabaciones de Francisco, se sentaron en el banquillo de la Audiencia Provincial de Cádiz, acusados por el asesinato de Juan Holgado. Las grabaciones efectuadas por Francisco Holgado fueron cuestionadas legalmente y no fueron consideradas como pruebas de cargo suficientes. Escuchamos a uno de los acusados durante el juicio declarando cómo mentía por dinero. Por dinero mentía, me quiere decir, o algo así, en la cinta. Hombre, claro, algunas veces sí mentía por dinero, como ha mentido todo el mundo. Claro que sí, estaban pensando luego, por desgracia. Hubo cambios importantes en las declaraciones y versiones de los testigos durante la vista oral. Y ante la falta de pruebas irrefutables, los 4 acusados fueron absueltos. Lo que se hizo al principio fue
un desastre de investigación dicho por todo el mundo. Allí entró el 092, el 092 lo tocó todo, los policías que fueron Lendini Río y el comisario Monterrubio no tuvieron ni idea de lo que es una investigación ocular ni nada. La gasolinera en esos días se tiene que ver cerrado y precintada, habrá hecho las cosas medio en condiciones y el juez Buitrago pues hizo de menos de juez de lo que tenía que hacer. Y no toma declaración antes de la inspección ocular. Tenía que haber hecho antes la inspección ocular y luego la investigación en la... O sea, y luego toma declaraciones a todos los que tengan que tomar y más. Pero se hizo todo al revés. Mientras la población de Jerez se echó a la calle clamando justicia para Juan Holgado, escuchamos a Antonia, la prostituta que cambió de declaración y acusó a la policía de coaccionarle. Yo fui amenazada por un secreta, me dijeron a quien tenía que acusar y todo. ¿Cómo la amenazaron? Me puso una pistola en la cabeza. Si yo no decía lo que él me decía, me daba un tiro, me tiraba la cuneta. ¿Eso lo dijo? Sí, lo dije en el juicio, delante de él también lo dije. ¿Le explicaba por qué necesitaba ese testimonio de usted? No le decía, Antonia, es que necesitamos que lo... No. Pues muchísimas gracias por todo. Venga, chao. En el año 2002, Antena 3 estrenó una miniserie titulada Padre Coraje, protagonizada por Juan Diego, basada en el crimen de Juan y la infiltración e investigación de su padre Francisco, que tuvo una gran aceptación por parte del público y que planteó muchas incógnitas. Hubo un segundo juicio en 2003. Tras un recurso se repitió la vista oral. Esta vez, las esperanzas de la familia Holgado estaban puestas en las nuevas tecnologías de análisis de huellas y de ADN. El tribunal consideró que las dudas razonables eran mayores que las certezas, y siguiendo el principio de indubio pro reo, dictó la absolución por falta de pruebas de los 4 acusados. Escuchamos al juez. No es habitual, desde luego, que se juzgue 2 veces un mismo hecho. Es verdaderamente excepcional. Ellos son inocentes para siempre. Por supuesto, han sido declarados inocentes por la Audiencia Provincial y, en último término, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es el órgano máximo que cierra la pirámide del sistema de recursos. Por lo tanto, para ellos la causa ha concluido. Ante la nueva sentencia absolutoria, la familia de Juan presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por infracción de precepto constitucional de ley y quebrantamiento de forma, que acabó siendo rechazado. Una familia destrozada por el asesinato de su hijo, que no dejó de pelear buscando justicia. Una mujer dura como Carmen, que sostuvo el núcleo familiar rota por el dolor, sabiendo que nunca más volvería a ser feliz y que no dejó de visitar la tumba de su hijo a diario. Una persona muy buena, yo creo que mío, donde está tan a gusto ahora, que esta vida que llevamos no la llevaría a gusto. ¿Por qué? Porque ahora no, nada más que vamos por el dinero, nada más que vamos a hacerle daño al que está al lado. Y esa vida no era de él. Juan, una persona muy alegre, bromista, era muy bromista. Juan era el rey poniendo apodos. Y apodos que los explotados, que se le quedaba el apodo. Pero siempre apodos cariñosos, ¿no? Y era muy presumido, Juan le gustaba cuidarse y era muy presumido. Y esto es, mira, esto en el Estadio Chapín, con su hermano pequeño, Antonio. Fue un trofeo a Manuel Deportista. Era un tío valiente, yo creo que el reflejo de él en el terreno de juego era un poco lo que también era en la calle. Era una persona que lo que tenía lo entregaba al máximo. Esa valentía, ¿no? Ese ser una persona muy echada para adelante, muy valiente, es la que le jugó la mala pasada en aquel día, ¿no? Un padre que hacía todo lo posible para evitar que el caso de su hijo se olvidara, llegando a parar los partidos de Jerez en Primera División, saltando al campo de fútbol frente al Real Madrid y Tenerife, con una pancarta pidiendo justicia para su hijo. Acciones por las que fue sancionado con una fuerte multa. No sé si yo no soy persona que tenga que decir lo que si ha valido o no ha valido la pena. Yo he hecho lo que tenía que hacer. Yo creo que ha sido más positivo porque en ningún momento he interrumpido la labor policial. Nunca. Ha habido mucho frente abierto el tema de policía, el tema de juzgado, el tema de los presuntos, el tema de las pintadas, el tema familiar, en fin, esto va quemando y va haciendo, vamos, sí, te marca bastante.
Yo estaba en Caja Rural hasta septiembre del 98, que ya negocié con la empresa porque no podía llevar las dos cosas. O sea, trabajar, investigar. Y estuve unos años en salud mental, tratamiento psiquiátrico. Y ya luego pues me dieron la invalidez total y absoluta. Yo lo tengo muy claro. Esto me cueste la vida, me cueste la salud, me tenga que meter donde me tenga que meter, pues voy a seguir. Las manifestaciones del pueblo de Jerez junto a la familia, pidiendo que ciertos delitos como el asesinato no prescribieran a los 20 años, eran multitudinarias. Unos meses antes de los 20 años del crimen, y a punto de prescribir el mismo, su padre recorrió a pie los 600 kilómetros que separaban Jerez de Madrid, y 5 días antes de la prescripción, el caso se reabrió y se le asignó a la Guardia Civil para que su laboratorio de criminalística estudiara la famosa huella del tetabric encontrado en el lugar del crimen. Un nuevo rayo de esperanza para la familia. El juez nos pide que busquemos una huella anónima, en este caso, contra la base de datos para ponerle nombre y apellido a esa huella anónima. Nos dice que estudiemos una serie de indicios, entre ellos una huella que está en un bote de zumo, y es lo que hacemos. ¿Examinar una huella escasos días antes de que el caso prescriba es normal? En este caso, esto no es normal que sea tan precipitado, ¿no? Pero bueno, es lo que se nos pidió. Se volvió a analizar la huella dactilar encontrada en el tetabric de zumo en la escena del crimen y restos biológicos en una prenda de ropa. Los análisis de la huella dactilar apuntaron a un conocido delincuente de la zona, apodado El Gata, que vivía cerca de la gasolinera, pero que había fallecido de causa natural en la prisión de Huelva en 2006, 11 años después del asesinato de Juan, mientras cumplía una de las muchas condenas que tenía, llevándose posiblemente a la tumba el nombre de los asesinos de Juan. Un crimen sin resolver que marcó por un lado a la familia Holgado Castro, cuyos cabezas de familia acabaron divorciados y enfrentados. Antonia Castro arremetía contra su exmarido sobre cómo había llevado la investigación del caso. Unos padres rotos por el dolor que nunca encontraron justicia para el crimen de su hijo. Y de otro lado, a las 4 personas que se sentaron en el banquillo sin pruebas contundentes, señalados prácticamente de por vida. De todos ellos, solo uno rehizo su vida para bien. Se casó, vive en el puerto de Santa María y está totalmente ajeno al mundo de la delincuencia y de la droga. Escuchamos a Domingo, uno de los sospechosos, proclamando su inocencia. Hay tantos comentarios y tantas cosas que yo realmente yo más que miraba al cielo y decía, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Vamos a ver. ¿Por qué a mí me tienen que decir esto? Que yo he hecho esto. Cuando yo realmente quiero saber Dios, que yo no me vengo a hacer y a mí a lo ve. Cuando salga del colegio, de un consejo, yo te sinceramente, yo es que no tengo ni idea. Que yo hubiera hecho el primero que lo vi de primera hora. Escribí una carta y para decir de alguna manera, es que yo no tenía, es que yo debo defenderme. Y todo el mundo, boom. Y muy fuerte para mí. Y muy fuerte, pero demasiado fuerte soy hoy en día todavía. Porque en que crea que no, pero son un trauma. La figura de Francisco Holgado generó un debate nacional sobre los límites de la justicia privada. La victimización secundaria. Al tener que investigar el mismo, Francisco sufrió un daño psicológico añadido. El sistema no solo le quitó a su hijo, sino que le obligó a vivir entre criminales para buscar respuestas. Jurídicamente, el efecto Holgado es un aviso para navegantes. Al intervenir un civil en la investigación, muchas pruebas se anularon por no respetar las garantías procesales.
la llamada doctrina del fruto del árbol envenenado. Mientras preparábamos este episodio, el pasado 1 de abril de 2026, miércoles santo, nos enteramos del fallecimiento de Francisco, un hombre que fue siempre un símbolo de lucha, de dignidad, de compromiso personal contra el olvido y la impunidad, demostrando hasta dónde puede llegar la persistencia de un padre en la búsqueda de respuestas. Por desgracia, se marchó sin la justicia que tanto luchó. Descanse en paz, Francisco, una paz que le arrebataron en vida tras el asesinato de su hijo. Un abrazo a su familia y amigos. Por extraño que nos parezca hoy en día, antes del asesinato de Juan, trabajar en una gasolinera de noche en España era, en muchos casos, una actividad de altísimo riesgo sin protecciones mínimas. Tras el asesinato se generalizó el uso de cajas fuertes de apertura retardada. Se establecieron protocolos de seguridad para prohibir a los empleados de la gasolinera salir al surtidor de noche, y se estableció el pago previo desde el exterior, así como el uso de sistemas de cámara de vigilancia conectados directamente con las centrales de alarma. Por desgracia, nada de esto existía. Hasta aquí el episodio de hoy, dedicado a Juan Holgado, a su familia y a sus amigos, para que su caso, que sigue abierto, nunca caiga en el olvido. Muchas gracias por habernos dedicado a algo tan importante como es tu tiempo. Esperamos que haya sido de tu agrado este episodio. Para nosotros ha sido un placer contártelo. Si te ha gustado, no olvides compartirlo con tus amigos, darnos un me gusta y dejarnos un comentario. Recibe un fuerte abrazo de Carmen y mío. Nos despedimos como siempre hasta el primer lunes del próximo mes. No sin antes recordarte que no te olvides de ser feliz.